¿Y está con ánimo para estos 3 años de legislatura? Estoy con ánimo para estos 3 años y los que quieran los españoles con su voto. Si los españoles y mi partido quieren que continúe siendo pues el responsable y el líder en este caso del Partido Socialista, mientras yo tenga ganas, convicción e ideas de transformación para mi país, lo voy a hacer. Yo creo en la política. ¿Qué tal? Buenas noches. Pedro Sánchez ya lo dijo ayer, ha vuelto con más ganas si cabe y así lo demuestran estas declaraciones esta misma mañana en la cadena SER. El presidente del Gobierno reconoce que pensó en dimitir, pero que ahora se ve con más fuerza para agotar esta legislatura y optar a la reelección si los ciudadanos y su partido le siguen apoyando. Y es que, desde luego, la última encuesta del CIS puede ayudarle a haber ganado esa confianza. Aquí la vemos. El Centro de Investigaciones Sociológicas publicaba ayer esta encuesta flash sobre estos días de reflexión y sitúa, como vemos, al Partido Socialista como ganador en unas inmediatas elecciones en las que sacaría 9 puntos de diferencia, casi 10 de ventaja al Partido Popular. En esta última encuesta difiere mucho del anterior barómetro del CIS, donde daban la victoria al Partido Popular. El presidente ha negado que supiera que se iba a hacer este sondeo y que su periodo de reflexión nada tiene que ver con una estrategia electoral. Yo no tenía conocimiento de que se iba a hacer esa encuesta. ¿No lo sabía? No lo sabía. Me enteré por los medios de comunicación precisamente de que se estaba haciendo ese estudio, pero fíjese, más allá del impacto electoral o no, que de verdad creo que es bueno, según el CIS ha sido impresionante. No, pero sí es que creo que de verdad no hay. He visto además hasta incluso, no, porque esto es estrategia electoral para las elecciones de Cataluña. No, perdonen. Yo tenía que hacer una reflexión personal. Bueno, pues por el contrario, y lejos de creer a Sánchez, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que su partido va a presentar una denuncia contra el CIS por su interés contrario al interés general. Acusa al organismo de ejercer una manipulación institucional intolerable. Y el CIS de nuevo al servicio de su amo, esta vez con el descaro tal que ha recibido crítica unánime de todos los profesionales serios, y yo se lo agradezco. Más allá de la broma de mal gusto del CIS, que supone todo esto al tiempo que se enarbola falsamente la bandera de la regeneración, lo cierto es que la manipulación institucional del CIS es intolerable y en muchos casos denunciable. Y os anuncio, pues, que esta misma semana presentaremos una denuncia contra el uso del CIS con los intereses contrarios al interés general. No será el único amparo judicial que reclame el Partido Popular. Aquí en nuestra comunidad, el Gobierno de La Rioja va a recurrir al contencioso administrativo si el Ministerio no responde hoy al recurso de alzada que interpuso el pasado 30 de enero contra la autorización administrativa previa concedida en diciembre a este proyecto de la línea de alta tensión Tauste-Jundiz promovido por Forestalia. El pasado 8 de abril se solicitaba información al Ministerio sobre este expediente, pero tampoco se ha recibido respuesta hasta el día de hoy. La Dirección General de Servicios Jurídicos va a interponer un recurso contencioso administrativo y a solicitar la suspensión cautelar de la tramitación de esta línea. Si al finalizar el día de hoy no se recibe esta notificación, el recurso administrativo interpuesto por la Consejería de Agricultura se entenderá desestimado por silencio administrativo y eso abrirá la posibilidad de que el Gobierno de La Rioja recurra ante los tribunales este proyecto de autorización. Y esto será lo que sucederá pasado mañana si hoy no recibimos respuesta o resolución por parte del Ministerio. Sucederá el jueves y como todos los primeros de mayo se va a celebrar el Día del Trabajador. Mañana, día 1 de mayo, los sindicatos mayoritarios han organizado una manifestación que partirá mañana desde la 1 del mediodía de la Glorieta del Doctor Zubía hasta el Espolón. Este año lo hacen bajo este lema: por el pleno empleo, reducir jornada, mejorar salarios. Partidarios del diálogo social para avanzar en la conquista de los derechos sociales y laborales, Comisiones Obreras y UGT reclaman también acabar con la subida del precio de la vivienda, ese precio ascendiente de la vivienda, atajar también, como vemos aquí, la brecha salarial entre hombres y mujeres y llevar a cabo políticas efectivas para el pleno empleo.
que las políticas activas de empleo deben dar alternativas a esas personas desempleadas y sobre todo hay que apostar por la orientación, por la formación, por la recualificación y sobre todo por políticas de recolocación. Plan de política a nivel estatal, que hay que desarrollar una cartera común de servicios en La Rioja, pero que además hay que implementar porque está directamente ligado al nuevo sistema de formación profesional, que es un elemento clave que tiene que empezar a funcionar el año que viene y que va ligado a la formación continua y permanente a lo largo de toda la vida de las personas trabajadoras. Y más cosas. A raíz del parón que Pedro Sánchez hizo estos días atrás para decidir si seguía al frente o no del gobierno y tras el debate que ha querido lanzar a la calle sobre el acoso que sufren los principales líderes políticos de este país, este año la manifestación servirá también para reivindicar acciones relacionadas con la protección y la regeneración democrática. Quieren acabar, dicen, con el espectáculo de la crispación política. Esto hay que pararlo. En este país no podemos seguir permitiendo que haya medios de comunicación que no informan, que lo que hacen es desinformar y mentir en favor de unas opciones políticas y que haya una parte seguramente mínima de la judicatura que admita y juegue también las bazas políticas en lugar de impartir justicia. Y yo creo que estos son elementos claves que nuestra democracia debe corregir de manera inmediata. De lo contrario, tenemos un grave riesgo de recesión y de involución en los derechos y libertades en nuestro país. Enseguida vamos a hablar de este 1 de mayo, de sus reivindicaciones con los dos secretarios generales de los principales sindicatos en nuestra comunidad. Enseguida damos la bienvenida a Jesús Izquierdo y a Jorge Ruano. Será en unos minutos tras la publicidad. No se vayan. Los sindicatos UGT y comisiones obreras saldrán mañana a la calle, 1 de mayo, para reivindicar el pleno empleo, menos jornada y mejores salarios. Piden una directiva europea que asegure indemnizaciones dignas en caso de despido y trabajan con patronal y con el gobierno en un plan de empleo para La Rioja que podría estar listo para el próximo mes de junio. De ello vamos a hablar. Damos la bienvenida a Jesús Izquierdo y a Jorge Ruano. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Bueno, esta celebración, vamos a hablar un poco en el contexto de este año, ¿no? En peores situaciones años anteriores, mejor contexto económico por esa recuperación que se anunciaba y se decía hoy, ¿no? España lidera la que es la recuperación de la zona euro. Pues efectivamente, hoy hemos conocido los datos económicos que ponen de manifiesto que la economía va bien en nuestro país. Y nosotros desde los sindicatos de clase, desde UGT y comisiones obreras, estamos reclamando que se reparta la riqueza que se está generando en nuestro país. Hemos conocido beneficios millonarios en muchísimos sectores, el sector energético, el sector de la distribución, el sector financiero, que hoy anunciaba nuevas fusiones, y nosotros lo que queremos es que esa riqueza se reparta entre los trabajadores y trabajadoras que la producen. Llevamos años reclamando que es necesario que los salarios recuperen un papel protagonista en la negociación colectiva, y esas son fundamentalmente nuestras reivindicaciones a la patronal, que en esas mesas de negociación que todavía hay abiertas se resuelvan
con condiciones dignas y sobre todo con un incremento importante de los salarios. Hablamos también de un contexto no solamente bueno en situación económica, también de conquista de derechos, pero que todavía queda mucho por conseguir, ¿no? Estamos hablando de esa jornada, ¿no? Tenemos aquí reducir esas jornadas, mejores salarios, Jorge. Además, yo creo que hay que hacer una reflexión de cómo se ha producido esta situación de que España ha recuperado el empleo, tiene una buena situación económica y tiene una buena situación relativa respecto al empleo. Yo creo que la última legislatura ha sido un ejemplo de cómo los agentes sociales nos hemos puesto en ocasiones de acuerdo con el gobierno y en otras ocasiones con el gobierno y patronal, y hemos aplicado unas recetas que jamás se habían aplicado y que van fundamentalmente en contra de todo lo que se nos había dicho que no iba a funcionar durante décadas la derecha económica y la derecha política. Y eso ha sido un torpedo en la línea de flotación de todos aquellos que defienden que las cosas no podían hacerse de otra manera. Al final lo que hemos hecho es pactar para subir el salario mínimo. Aquellos que decían que iba a ser un desastre, que este país se iba a hundir, que no podía permitirse el subir los salarios, ha demostrado que no, que es bueno para la economía y que además es bueno para el empleo. Quienes decían que no se podía cambiar la reforma laboral, que en este país no podía haber los contratos indefinidos que hoy hay, también se han equivocado y ha sido bueno para la economía y bueno para el empleo. Y aquellos que pretenden que desautorizar o decir que el sistema público de pensiones no tiene futuro, pues también se equivocan, y lo hemos acordado y hemos dado garantías de futuro. Por lo tanto, hay una dinámica de cambio muy importante en cómo se configura el mercado de trabajo y cómo va la economía de este país, en línea contraria, y sin embargo, bueno, pues la derecha española ha votado en contra del salario mínimo, de la reforma laboral y del acuerdo de pensiones. Por lo tanto, yo creo que eso es un elemento. Sabemos que la legislatura ha sido complicada y esta lo va a seguir más, pero sí que reclamamos que hay que seguir avanzando, porque se ha demostrado que lo que se lleva con acuerdo de partes, ojalá de las tres, pero en principio, como se ha demostrado, de dos partes, es bueno para la economía y es bueno para el empleo, por lo tanto para el país. Entonces queremos que se siga profundizando en ese espacio de reformas, y ahora estamos, bueno, pues con la parte de jornada y salario, que también siguen diciendo lo mismo. No se puede rebajar la jornada de este país, sería un desastre, y nosotros queremos demostrar que de manera pactada eso va a ser bueno para todos. Tenemos 12.000 personas que están paradas. Reducir la jornada podría servir, ¿no?, para emplear a todas estas personas, ¿no? Bueno, efectivamente, para nosotros el reparto del tiempo de trabajo es el debate del futuro. Si todos queremos tener empleo, pues indudablemente necesitamos reducir la jornada, y yo creo que lo necesitamos por varios motivos. El primero, porque es un compromiso del gobierno progresista reducir a lo largo de la legislatura la jornada hasta alcanzar las 35 horas, incluso se hablaba este año de alcanzar esas 37 horas y media como primer paso para alcanzar ese objetivo. Pero indudablemente las nuevas formas de trabajo, la digitalización, la modernización de los procesos productivos va a suponer una pérdida de empleo en los próximos años, y para eso necesitamos reducir las jornadas de trabajo. Nosotros, desde los dos sindicatos, desde UGT y Comisiones Obreras, llevamos años demandando que es necesario abordar este debate, y nosotros queremos que esto se haga conjuntamente con la patronal y el gobierno, pero si no, le pedimos al gobierno que se cumplan los compromisos que ha adquirido con las organizaciones de clase. Ese será el primer paso, y el segundo paso tendrá que venir en la negociación colectiva. La jornada laboral en la mayoría de los convenios no se ha reducido en los últimos años, y nosotros creemos que es momento no solo de incrementar los salarios, sino también de reducir la jornada, de tener más tiempo de descanso, de que seguramente ese tiempo de descanso va a favorecer el consumo, que eso va a favorecer la mejora de la economía y, por supuesto, va a crear empleo. Y eso es lo que ha pasado en los últimos años. Lo comentaba Jorge, los hechos no tienen contestación. Lo que está claro que en nuestro país se está generando empleo, tenemos más de 21 millones de cotizantes, y tú planteabas que en nuestra comunidad autónoma, desgraciadamente, hay casi 13.000 personas desempleadas, y es por ello que también estamos reclamando políticas activas de empleo que den oportunidades a esas personas que buscan trabajo y no lo encuentran. Y estamos hablando de políticas de orientación, de formación, de recualificación, pero sobre todo de recolocación.
Y ahí hay que hacer un esfuerzo importante. Yo creo que los dos sindicatos junto con la patronal lo estamos haciendo y esperamos que en los próximos meses pues ese plan de empleo para los 3 próximos años pues dé esas alternativas que necesitan las personas que, como digo, buscan trabajo y no lo encuentran. Ese plan podría estar, como dijisteis el otro día, ¿no? en junio. ¿Estaría elaborado o podría estar esbozado? Sí, son las previsiones. Esto hay que reconocerlo. En el plan de empleo estamos trabajando de manera muy intensa y esto quiere decir que dedicamos 2 o 3 días semanales a reuniones con propuestas y con intercambio de documentación, porque no solo hay que hacer propuestas para La Rioja, sino que hay que incorporar toda la cartera de servicios que el Estado ha puesto en marcha, que lo tiene prácticamente en borrador. Entonces tenemos una oportunidad porque ha cambiado en las políticas activas de empleo, ahora mismo están a punto de, digamos, de salir para todo el Estado y nosotros tenemos la oportunidad de con este plan de empleo incorporarlas, digamos, para ser casi los primeros en tener una cartera de servicios para aquellas personas que están desempleadas y para aquellos que tienen que cambiar su formación, porque es una de las claves del futuro. El otro día se analizaba que prácticamente en sociedades avanzadas como la nuestra, que en los próximos años, de manera más o menos inmediata, el 60% de los empleos tradicionales están en riesgo y por lo tanto el elemento de cualificación y recualificación a lo largo de toda la vida laboral va a ser muy importante y hay que empezar a poner las primeras piedras en ese camino, allanarlo lo más posible para cambiar de manera de pensar en la sociedad y sobre todo en las empresas. Pero ¿cuál va a ser la novedad para que nos entendamos o desde casa nos entiendan, ¿no? Porque hablar de formación yo creo que se habla desde hace muchísimo tiempo, pero no han funcionado lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? No ha funcionado, no se ha buscado la efectividad. Bueno, en la última legislatura pusimos en marcha cuestiones que, por ejemplo, tenían que ver con la acreditación de las competencias de personas trabajadoras que seguramente tienen la experiencia suficiente y sobre todo tienen la formación necesaria, pero que no han tenido oportunidad de obtener un título académico. Y para nosotros esa una oportunidad para nosotros de poder recualificar a las personas trabajadoras de nuestra región y queremos que en esa línea también hay que seguir profundizando. Indudablemente la formación es fundamental. Nosotros de los sindicatos llevamos años demandando que la formación para el empleo pues hay que desarrollarla en los próximos años y sobre todo intentando atender las nuevas necesidades de las empresas. Existen sectores estratégicos en nuestra comunidad autónoma que demandan empleo y empleo sobre todo cualificado y hay que hacer un esfuerzo, importante en los próximos años, sobre todo para formar en esas nuevas actividades que lo serán del futuro, relacionadas con las nuevas tecnologías y con nuevas oportunidades de empleo que indudablemente nosotros tenemos que intentar atender. Hablabas del sistema de pensiones, decís que está garantizado en el futuro, pero el Banco de España también alertaba de que se necesitan 24 millones de inmigrantes para mantener la relación entre trabajadores y pensionistas. Hombre, yo creo que no es... el Banco de España algunas veces omite algunas cosas. El sistema de pensiones se nutre de muchas fuentes y eso lo estamos poniendo ya desde hace tiempo de manifiesto. Es decir, no es que necesitemos millones de trabajadores inmigrantes, pero para mantener la propia actividad del país. Es decir, eso es necesario, no tenemos tanta mano de obra, la natalidad en nuestro país, como cualquier país desarrollado, está en retroceso y por lo tanto hace falta, pero es que las pensiones también tienen que ver con lo que cotizamos cada uno de nosotros y nosotras, es decir, a mejores salarios, más cotización. Y por lo tanto, cuanto más mejoremos los salarios a través de la negociación colectiva, más recursos va a tener la Caja de la Seguridad Social. Y seguimos insistiendo, la Caja de la Seguridad Social, el Gobierno tendrá que hacer aportaciones en un momento determinado, como así se ha comprometido, y también hay elementos de clara mejora. Es decir, las personas que tienen salarios muy importantes, nosotros queremos que coticen y así lo vamos, que coticen por más de lo que están cotizando, porque es verdad que los trabajadores, digamos, medios, bueno, pues no estamos topados, pero hay grandes salarios en grandes empresas que están todo topados, es decir, no aportan de una manera progresiva a la seguridad social, igual que aportan más, luego recibirán más, evidentemente, pero nosotros tenemos las propuestas en ese sentido muy claras y queremos plantear que sí hay futuro para las pensiones y quien
diga que no existe ese futuro es que evidentemente quiere hacer negocio, porque el futuro de el negocio de las pensiones o los planes de pensiones es muy suculento, especialmente para los mismos que lo dicen, que son los bancos. Así es. Nuevo plan de desarrollo industrial también, se está trabajando en ello. ¿Qué os pareció las últimas noticias de ese tren que se nos da por Miranda? ¿Va a aportar bueno, pues, que sea más atractiva nuestra región? Hay que seguir luchando por más, me imagino que no solamente Madrid, ¿no?, sino también otros destinos, Barcelona, grandes ciudades. Bueno, nosotros en la primera reunión que tuvimos con el Gobierno para diseñar cuáles iban a ser las materias que íbamos a abordar en esta legislatura, pues pusimos encima de la mesa 4 elementos que para nosotros eran fundamentales y hubo coincidencia en este caso con el Gobierno, y estábamos hablando de las necesidades de empleo y acabamos de comentar ese nuevo plan de empleo en el que estamos trabajando. Nos gustaría abordar una cuestión que es fundamental, que tiene que ver con el tren, pero que tiene que ver con otras cuestiones mucho más amplias, con las infraestructuras. Y nosotros tenemos ahí un acuerdo en el año 2018 que posibilitó poner encima de la mesa cuáles eran las necesidades de nuestra región. Para nosotros nos parece que hay que dar un paso hacia adelante. A mí me parece totalmente insuficiente que un tren en este caso por Burgos o por Miranda vaya a ser la solución a las comunicaciones en nuestra región, pero es un avance. Yo creo que como tal lo consideramos positivo. Para nosotros nos gustaría hablar del aeropuerto, nos gustaría hablar de la liberalización de la AP68 que se producirá en el año 2026, y para eso hacen falta enlaces que vertebren nuestro territorio. Hay que abordar la situación del aeropuerto de La Rioja, que evidentemente pues necesita más frecuencias, y necesitamos una salida natural hacia Madrid, seguramente por Rioja Baja, con una vía del siglo XXI, y este es uno de los elementos que nos gustaría abordar. Igualmente en el ámbito industrial, pues en nuestra opinión es necesario abordar un plan de desarrollo industrial para los próximos años que apueste por esos sectores estratégicos que pueden crear empleo y de calidad, y yo creo que nos gustaría que en los próximos meses podamos abordar esta materia. Y a mí me gustaría también pues poner encima de la mesa una cuestión que nos preocupa especialmente a los sindicatos y que tiene que ver con la siniestralidad. Yo creo que UGT y comisiones obreras abanderamos la necesidad de reducir los índices de siniestralidad que tenemos en nuestra región. No es posible que 4 trabajadores y trabajadoras hayan perdido la vida este año, y el año pasado 13 personas. Y nosotros nos gustaría que se desarrolle una nueva estrategia de seguridad y salud en el trabajo, que se potencie la figura de los delegados territoriales de prevención y sobre todo que haya más implicación por parte de los actores que pueden hacer algo y no lo hacen. Y estamos hablando del Gobierno, estamos hablando de la Inspección de Trabajo y por supuesto de las empresas y la patronal. Yo creo que ahí tenemos todos el convencimiento de que podemos hacer un poco más y que seguramente entre todos seremos capaces de revertir esta lacra. Bueno, una última cuestión. 82 manifestaciones en toda España. Este año, además, en el contexto político que vivimos, también se quiere hacer una llamada a esa regeneración democrática, ¿no? Sí, la verdad es que ya veníamos planteando esto desde hace algún tiempo. Lo que ha sucedido pues ha tenido un altavoz muy importante, porque ha sido en la persona del presidente del Gobierno, pero esto es verdad que habíamos asistido a episodios muy similares a lo largo. Y esto tiene que ver con lo que planteábamos antes, es decir, aquí todos los dogmas de la derecha económica y política se han venido abajo y por lo tanto están viendo que bueno, pues se quedan sin argumentos y todo lo que pierden de manera democrática en el Congreso de los Diputados, a pesar de ello, sigue funcionando. Es decir, todas las políticas que se están haciendo progresistas, no sin dificultades, están dando buenos resultados. Entonces yo creo que hay un intento de cambiar las cosas, de pervertir las decisiones que se toman democráticamente por quienes hemos votado, y donde se están tomando decisiones y influencias muy importantes por parte de personas o grupos que nadie elige y que nadie vota. Entonces esto yo creo que es una situación muy grave
y que tenemos que afrontar en nuestro país. No se trata de coartar ni muchísimo menos la libertad de nadie, pero es verdad que hay que reconocer que hay cosas que no están siendo nada normales. Y todo esto va con un descrédito a la política, y aquí no se va a librar ni la derecha ni la izquierda. Yo creo que vamos en un mal camino del descrédito que tiene la política, y al final acabará saliendo alguien que tiene soluciones simples para problemas complejos, pero como decía el otro día, pero que nunca funcionan. Y eso es lo que debemos evitar. Yo creo que hay que recuperar la institucionalidad en este país, y hay que tirar de diálogo social y de negociación colectiva para afrontar los problemas. Sánchez decía esta mañana en la cadena SER que iba a liderar, bueno, ya lo dijo ayer, ¿no?, que iba a liderar este movimiento por la regeneración democrática, pero que no lo puede hacer solo ni personalizarlo. Pedía también ayuda a los medios de comunicación. Y me imagino que este apoyo también, sí, es un poco paradójico, ¿no?, que diga eso, pero bueno, lo ha dicho esta mañana, y me imagino que también esto es una muestra, ¿no?, de que los sindicatos también apoyáis lo que ha dicho efectivamente. Yo creo que el presidente nos hizo una pregunta y nos emplazó a toda la sociedad. ¿Merece la pena? Y nosotros de los sindicatos decimos que sí merece la pena recuperar derechos, apostar por políticas progresistas, incrementar el salario mínimo, incrementar los salarios, subir las pensiones, poner en marcha la reforma laboral y sobre todo recuperar derechos que habíamos perdido. Y yo creo que en esa pregunta que nos hacía a todos, pues yo creo que las organizaciones de clase, UGT y comisiones obreras, hemos dicho que sí merece la pena. Yo creo que en esa pregunta que nos hacía toda la sociedad española el presidente del gobierno, pues algunos hemos dicho que queremos continuar adelante, que queremos seguir profundizando en la agenda social que necesita nuestro país y que queremos seguir avanzando en derechos y libertades. Pues lo dejamos aquí. Mañana comenzáis con el acto más emotivo en la Barranca, ¿no? Y después a la 1 parte la manifestación desde la Glorieta, ¿no? Exacto. Y termináis en el Espolón. Bueno, el acto es de UGT y nosotros... Sí, la manifestación central será por las calles de Logroño, como siempre, a la 1 del mediodía, y por supuesto hacemos un llamamiento a la participación de toda la clase trabajadora riojana para intentar, como dice nuestro lema, por el pleno empleo, reducir la jornada y mejorar los salarios. Gracias a los dos, que vaya bien mañana. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hacemos una pequeña pausa, regresamos enseguida con la tertulia. Hasta ahora. Vamos a saludar ya a Pedro Muro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Olivia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y Diego Ubis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el 1 de mayo. Mañana acaban de estar los dos grandes sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, hablando un poco... Hemos estado hablando un poco de la situación en la que se enmarca este 1 de mayo, diferente totalmente a años anteriores, podríamos decir, donde hemos comenzado a hablar eso de la recuperación en el contexto de la recuperación económica, que hoy han dicho que España lidera lo que es el crecimiento en la Unión Europea. ¿Cómo veis vosotros este 1 de mayo?
Diego, empiezo por ti. Bueno, pues lógicamente lideramos la recuperación porque venimos de más atrás, o sea, somos los que más perdimos durante la pandemia y lógicamente pues ahora estamos liderando esa recuperación en cifras porcentuales, pero no estamos a niveles de otros países de Europa. Creo que los sindicatos pues hablan muchas veces de derechos, pero nunca se les olvida la otra parte. Acortando distancias, perdona que matice, acortando distancias con los grandes países, los más fuertes, sí, eso es. Y con mejor previsión también. Pero venimos de más atrás, ¿no? Perdimos más, o sea que porcentualmente sí que, bueno, lo que he explicado ya. Y lo que decía, ¿no? Que los sindicatos hablan siempre de derechos, pero nunca hablamos de cómo se consiguen esas cosas, ¿no? Creo que la reforma laboral que tanto les gusta, creo que no es efectiva. Creo que el mercado laboral en España necesita volver a tocarse y yo siempre he dicho que para que un país funcione necesita flexibilidad en el mercado laboral y a los hechos me remito. Somos un país que nunca ha bajado de un paro estructural del 10% a nivel nacional. Y creo que eso es un mal dato y creo que es para hacernoslo mirar, ¿no? Yo sí creo que hay cosas que celebrar este 1 de mayo. Creo que es evidente que se han hecho grandes avances sociales y laborales en los últimos años. Hablamos de estabilización en el empleo, es indudable, hay muchos menos empleos a tiempo parcial. Por desgracia lo seguimos padeciendo mucho más las mujeres, de forma en la mayoría involuntaria. El diálogo social ha avanzado, yo creo que es una de las asignaturas que en La Rioja tiene que avanzar también, que creo que está un poco paralizado, y se ha subido el salario mínimo interprofesional. Yo a veces cuando se habla de esas medidas como quimeras, como algo imposible, la jornada de 37 horas. La verdad, yo tengo una empresa, la gente que trabaja en mi empresa trabaja 37 horas y es factible. Y a mí no me parece una paradoja que se intente aspirar a tener horarios más flexibles, jornadas más reducidas y salarios más altos. Yo es a lo que aspiro en mi empresa como empresaria, no como trabajadora, con lo cual me parece algo absolutamente digno y por lo que hay que seguir reivindicando en las calles, porque además creo que el 1 de mayo precisamente es eso y creo que la lucha social ha demostrado que se pueden conseguir grandes logros cuando la clase trabajadora se une, ¿no? Y creo que en la clase trabajadora estamos también representados en parte muchísimos pequeños y medianos empresarios, que es el mayor tejido de esta comunidad. Creo que además es importante destacar que este 1 de mayo se enmarca casi ya en una precampaña de elecciones europeas. Creo que Europa tiene mucho que decir en materia laboral. Creo que además es el objetivo no solo de los sindicatos en España, sino en la mayor parte de los países de Europa, que Europa llegue a blindar, a garantizar el despido digno para los trabajadores, y creo que también los sindicatos van a poner mucho en este 1 de mayo, pues evidentemente ellos van a apostar, entiendo, por gobiernos progresistas en Europa que garanticen lo que ellos consideran que son los derechos indispensables ahora mismo para los trabajadores, y creo que va a ser eso, una de las tónicas que más marquen este 1 de mayo. Estamos en diferentes claves electorales, pero creo que la de Europa en el horizonte del 9 de junio pues es fundamental para esos derechos. Pedro, ¿estamos de celebración? ¿No estamos de celebración? Sí, pues a ver, al final vamos a celebrar un 1 de mayo, yo creo, cada vez más descafeinado, en el que la reivindicación pues queda en un segundo plano con respecto al día festivo que vivimos, ¿no? Y en parte los sindicatos de clase tendrían que hacérselo mirar, porque yo veo también que hay una desconexión con la sociedad y con los trabajadores, que al final cada vez se sienten menos representados por el sindicalismo de clase y que no responden a sus convocatorias. Lo estamos viendo en los últimos años, en este 1 de mayo, y también cuando hay convocatorias sectoriales de huelga o movilización, no tienen respuesta, ¿no? Entonces el sindicalismo como tal es necesario, pero creo que los sindicatos en España actualmente están desconectados con la sociedad y con los trabajadores que representan. Bueno, hemos hablado ahora de un plan de empleo aquí en La Rioja, que se está trabajando en él y que podría estar terminado ya para junio, y la gran novedad podríamos decir que es intentar o buscar, ¿no?, o incidir en la formación de todas esas personas que
que es necesario hoy en día porque faltan además muchos trabajos, hemos dicho, de primera necesidad o tradicionales que conocíamos, que faltan formación en eso y que es muy importante que se está incidiendo en ese plan, en eso, ¿no? En las políticas activas de búsqueda de empleo. Diego. Desde luego, a ver, la formación es imprescindible, pero yo creo que durante muchos años se ha hecho mucho hincapié en la formación y no es el primer programa de formación para el empleo que os he preguntado yo cuál era la novedad, ¿no? Que se saca adelante, pero sin embargo vemos que sigue habiendo esa brecha, ¿no? entre la demanda de empleo y la oferta de empleo. Muchos empleos de baja cualificación que se requieren y no hay personal para cubrirlos. Luego también creo que hay un importante déficit en nuevas tecnologías. Creo que ahí es donde de verdad podemos formar a los jóvenes, que el empleo, además juvenil, es algo que preocupa siempre por los altos niveles, además a nivel europeo, que encabezamos junto con Grecia. Y bueno, pues bienvenidos esos planes y de verdad van a cubrir ese hueco, como digo, entre oferta y demanda. Y la cualificación, ¿no?, de personas que llevan haciendo un trabajo, que no tienen ninguna formación, que se les acredite como tal, ¿no?, la acreditación. La acreditación profesional. Eso es. Pues eso es importante, y también que vaya ligado también a la formación, ¿no?, y a la continua renovación de conocimientos, porque al final, a lo largo de la vida laboral de un trabajador, pues la situación cambia, ¿no? Y tenemos que adaptarnos al mercado de trabajo, y aunque sea en un mismo trabajo, de estar permanentemente formados. Yo creo que es importante esto que comentaba Pedro, y también creo que es importante la revisión de las condiciones que a veces, porque muchas veces hablamos, no hay mano de obra. ¿Qué mano de obra estamos buscando? ¿A qué precio y en qué condiciones? Porque a veces seguimos viendo en el año 2024 ofertas de trabajo que yo lo siento, pero no son propias de un país europeo en el año 2024 con una economía digna como la que tenemos en España. Entonces, creo que también hay que incidir mucho en esos planes de empleo, en qué ofertas de trabajo se están haciendo, cómo están cumpliendo las empresas con sus obligaciones o cómo estamos cumpliendo las empresas con sus obligaciones. Y evidentemente todo ese plan es fundamental también para la protección social, para que la gente no se quede atrás, porque hay personas que tienen más dificultades por diferentes características para acceder al mercado de trabajo, y creo que es ahí donde hay que incidir especialmente. Mujeres mayores de 40, 50, ¿no? Cada vez va bajando más. 40 cada vez 55. Cada vez va bajando. Sí, de 40 ya creo que hay dificultad para encontrar empleo. También. Sí, eso hay que darle una vuelta, hay que buscar. Bueno, a raíz del parón que Pedro Sánchez hizo estos días atrás para decidir si seguía al frente o no del gobierno, y tras el debate que planteó en la calle, los sindicatos también en este 1 de mayo lo que van a hacer es una llamada o un apoyo al presidente en esa regeneración democrática. Vamos a escucharlos y lo comentamos ahora. Esto hay que parar. En este país no podemos seguir permitiendo que haya medios de comunicación que no informan, que lo que hacen es desinformar y mentir en favor de unas opciones políticas, y que haya una parte seguramente mínima de la judicatura que admita y juegue también las bazas políticas en lugar de impartir justicia. Y yo creo que estos son elementos claves que nuestra democracia debe corregir de manera inmediata. De lo contrario, tenemos un grave riesgo de recesión y de involución en los derechos y libertades en nuestro país. Bueno, el debate está en la calle. No sé qué os parece, la decisión de Sánchez de plantear este debate en la calle, esas son justas las razones que dio para decidir quedarse un poco. No, de verdad, a mí lo de nuestro amado presidente, y lo llamo así porque cada vez me parece esto más un país bananero y bolivariano, en el que intenta erradicar todos los poderes del Estado, y él mismo quiere ser el poder ejecutivo, el judicial y el legislativo. De verdad, creo que es para hacernoslo mirar. Partidos que apoyaban el Rodean Congreso ahora hablan de regeneración democrática y de democracia y de libertades.
que se están perdiendo en este país, de verdad. O sea, yo creo que nos lo tenemos que hacer mirar. No me sorprende nada de un mentiroso compulsivo como es el presidente que tenemos en este país. No me sorprende que utilice a su mujer, a su esposa, en su beneficio político. No me sorprende que ataque a los medios que no son afines. No me sorprende que ataque a los jueces que simplemente han abierto unas diligencias informativas, como se abren miles en este país todos los días y se acaban cerrando. No hay nadie que no se pueda investigar en este país. Yo creo que si somos todos iguales ante la justicia, la mujer del presidente también es igual ante la justicia. Si de hecho, si no hay nada, esas diligencias que se han abierto se cerrarán y aquí paz y después gloria. Y vamos, lo que ahora mismo se está viendo con Begoña Gómez, pues no es nada que nos extrañe, porque yo lo he visto en otros personajes, en otros familiares, en otros políticos y en otras personas en este país a lo largo de los años. Esto se ha utilizado por unos y otros a lo largo de muchos años. O sea, ¿crees que hubiese sido mejor dar explicaciones a callar y tener ese periodo de reflexión que eso da? Esto es una nueva bomba de humo para que no se hable de lo que está encima de la mesa, que es los casos de corrupción del PSOE en este país. Y nada más, y este señor, que es un trilero y en un embustero, lo que único que hace es pues intentar dar una patada para adelante y correr esa cortina de humo sobre lo que está encima de la mesa, que es que el PSOE, igual que otros muchos partidos, tiene corrupción. Bueno, yo la verdad que no estoy prácticamente de acuerdo en nada de lo que acaba de decir Diego. Es que a mí me hace mucha gracia lo de aquí paz y después gloria, y por el camino ¿qué? Porque yo tengo aquí una lista. Lula da Silva, encarcelado y luego puesto en libertad porque aquel juicio no tenía pruebas. Ha pasado por la cárcel y ha perdido su gobierno. Antonio Costa tuvo que dimitir por una investigación judicial que quedó en absolutamente nada. Perdió el gobierno de Portugal y ahora gobierna la derecha, extrema derecha también estaba ahí. Pruebas falsas contra Podemos, el juez García Castellón las ha estado buscando por activa y por pasiva, y por el camino han ido cayendo muchas personas. Pablo Iglesias y Irene Montero no son santos de mi devoción. Personas más machacadas en este país no las ha habido, incluidos sus hijos pequeños. Alberto Rodríguez tuvo que dejar su asiento en el Congreso de los Diputados por una sentencia del Supremo por una supuesta patada que solo había visto ese policía. Luego el Supremo dijo que tampoco había que dejar el asiento en el Congreso, ya lo había dejado. Vicky Rosell, magistrada candidata de Podemos en Canarias, ha sido víctima de una conspiración entre el gobierno del PP, un empresario y otro juez, por cierto, juez que ahora está en la cárcel precisamente por esas pruebas falsas. Mónica Oltra tuvo que dimitir, ninguna prueba contra ella, el juicio ahora, el caso ahora se ha archivado, pero ha pagado las consecuencias. Hablo de Guillermo Zapata, de Rita Maestre, de Ada Colau, de Antonio Rodrigo Torrijos hace años, de Izquierda Unida. Esto no viene de antes de ayer. ¿No has puesto ninguno del PP? No, ponlos. Pues también los hay. Ponlos. También los hay. Bueno, ponlos. Bueno, estoy poniendo casos de una casuística muy concreta, de un modus operandi. La mujer de Feijóo, ¿no? De un modus operandi muy concreto. Bueno, que solo hacia un lado, ¿no? Solo vemos lo de hacia un lado. De un modus operandi concreto que viene de un lado hacia otro, que es lo que se está denunciando en este momento. Aquí tienes la mesa y el micrófono puesto igual que yo para poner otros ejemplos. Vale, lo que yo estoy diciendo es que era hora de que alguien diese un golpe en la mesa y dijese basta ya. A mí cuando se dice está atacando a todos los poderes del Estado, yo no lo veo así. Insisto, me ha parecido algo que no termino de entender lo que ha hecho Pedro Sánchez estos días, no lo termino de entender, y menos cuando comparece una vez detrás de otra en estas últimas horas y no da absolutamente ninguna explicación de lo que va a hacer. Creo que eso es lo que nos urge a todos los ciudadanos de este país, saber en qué se va a materializar esa regeneración, pero es que yo sí que creo que tiene que haber esa regeneración, porque yo soy periodista y yo no me siento atacada como medio de comunicación, y no porque sea afín o no sea afín, porque no me he sentido atacada por ningún gobierno, y eso que algunos me lo han hecho pasar francamente mal. Pero yo no me siento atacada porque no va contra los medios de comunicación no afines, como estáis diciendo, va contra los que manejan bulos. Y los medios de comunicación, quienes hemos estudiado la carrera de periodismo y quienes la ejercemos, sabemos que las noticias se contrastan. En el momento en el que una noticia no se contrasta, eso no es periodismo. Entonces, para mí no está atacando al periodismo, ni está atacando a los medios de comunicación que hacen bien su trabajo, sean o no sean afines. Entonces, para mí lo que no puede ser es que haya bulos un día sí y otro día también. Y creo que eso
Yo como periodista lo sufro todos los días porque me estoy enfrentando a bulos en todos. Los bulos solo van en un sentido. ¿De qué medios están hablando? Para que la gente también en su casa sepa bien de lo que yo me sentiría muy ofendida si solo fuese hacia determinados medios que van contra él. O sea, yo creo que esto es algo que hay que atajar hacia un lado y hacia otro. Correcto. Insisto, porque es que a mí como periodista, que creo que ejerzo con responsabilidad mi trabajo o lo intento todos los días, me ofende soberanamente. Me ofende soberanamente que hoy vea, por ejemplo, a Almeida diciendo en la sesión de control que se ha ido enfalconado Doñana el presidente, cuando es un bulo que sacaron el otro día que se demostró que era falso y que hoy está en una institución. Y eso es todos los días, y te estoy poniendo eso, insisto, porque ahora mismo van hacia un lado, en otros momentos han ido hacia otro. O sea, yo no creo que haya buenos y malos, de verdad, ¿eh? Yo creo que la falta de escrúpulos está en la izquierda y está en la derecha, pero creo que a día de hoy la derecha tiene más poder de influencia, tanto en algunos medios de comunicación como en el Poder Judicial ahora mismo, y ahí tenemos la situación del Consejo General del Poder Judicial, que me parece terrible. Bueno, yo por un inciso sobre este tema. El presidente se comunicó, yo también estudio periodismo, aunque no lo ejerza, y el presidente se comunicó con los ciudadanos en una carta a través de Twitter. Ha estado 5 días desaparecido. Ha comparecido, he dicho que me ha parecido terrible, ha comparecido terrible. En un plasma. Ha dicho que va a atender a todos los medios y ha ido a 2 medios afines donde las preguntas estaban totalmente dirigidas. Insisto, me parece terrible. A mí me parece muy bien que tengamos que combatir las fake news, los bulos, porque me parece que son el mal del periodismo, además de la inteligencia artificial y de otras circunstancias que vienen con la tecnología que van a hacer que la información del ciudadano pues cada vez sea menos fiable. Tenemos que educar a la gente también para saber distinguir lo que es verdad de lo que es mentira. Pero ¿quién va a ser el comisionario que diga lo que es verdad o lo que es mentira? ¿El gobierno? ¿Dónde queda la separación de poderes? ¿Dónde queda la separación de poderes que es fundamental en nuestra democracia y en cualquier democracia? Es que el comisionista o el comisario va a ser el propio gobierno el que va a decir lo que es verdad y lo que es mentira. ¿Quién va a ser? ¿Los colegios profesionales? No lo sabemos. Es que no lo sabemos, yo es lo primero que he dicho, que ojalá lo digan ya, porque yo creo además que un derecho fundamental como es el derecho a la libertad de expresión, que está por encima de muchos otros derechos, y así lo recoge la Constitución, tiene que ser protegido sobre todo. O sea, sobre otros derechos que están... Han hablado de la financiación de los medios, ¿no? Que la financiación de los medios, ¿no? Lo más bonito sería que los medios no se financiaran por campañas públicas. Bueno, pues estamos listos. Claro. Sí, pero eso sería el mundo ideal, ¿no? No, entonces, pero a mí me hace mucha gracia hoy cuando... se financian, que yo no estoy en contra. Se financian. Televisión Española, Radio Nacional, directamente de nuestros impuestos. Claro, pero es que a mí me hace mucha gracia, insisto, y ahora hablo hacia un lado porque es lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa, pero ahí habría mucha tela para cortar y muchas horas para rellenar. Pero a mí me choca mucho que salga Feijóo diciendo sí a la prensa libre cuando, para empezar, nadie ha dicho no a la prensa libre, y cuando Feijóo es una persona que censuró noticias en Galicia, que quitó directores de medios de comunicación, que dio 900.000 euros en una semana a diferentes medios de comunicación cuando se hizo público su relación de amistad con Marcial Dorado, 900.000 euros en una semana, y que puso a una interventora del Partido Popular de jefa de informativos en la televisión pública de Galicia. Lo hacen todos, insisto. Entonces a mí ahora estos ataques de dignidad... Televisión española por el gobierno... pero lo que no hacen todos es decir que vamos a limitar la libertad de prensa. Pero es que no ha dicho nadie que vaya a limitar la libertad de prensa. Pues yo no me he sentido atacada como periodista. Mientras estaba viendo la comparecencia del presidente con otros compañeros de La Rioja periodistas, dije, se avecina recorte en la libertad de prensa. Antes de acabar. O sea, y yo lo vi claro, ese punto y aparte, ¿qué significa? ¿Qué significa los fake news con un punto y aparte? ¿Quieres que te hable de la libertad de prensa? De gobiernos que han limitado efectivamente en La Rioja la libertad de prensa. Gobiernos que nos han tenido a medios sin un solo euro de financiación mientras repartían entre muchos. Gobiernos que se han enterado de que teníamos puedo hablar de gobiernos de los dos gobiernos de los últimos años con medios de comunicación llamadas que no han recibido un solo euro. Anunciantes privados para que nos quiten la publicidad a determinados medios. Así, y nos ha pasado. Pues y creo que si hablásemos denunciado. todos...
Muchas cosas están denunciadas, pero Sí, con pero otras bueno, no comes. Ejemplos de medios de comunicación que no reciben dinero, dependiendo de quién gobierne, yo creo que ha habido en los dos lados. No existe hace muchos años, afortunadamente, en esta comunidad autónoma. Pues yo te digo que en los últimos 4 años del gobierno de Concha Andreu ha habido medios que han estado así. Bueno, pues... Sí, también se hizo. También. O sea, también bueno, en fin, que a lo que iba yo, si el problema es la situación de crispación en la que vivimos y el constante fango. O sea, a mí me preocupa Pero es que el fango se alimenta de eso. Almeida, que algo que pueden hacer en redes sociales, como los viajes del Falcon famosos, que algo que pueden hacer en redes sociales, coja un medio pseudo serio o de cierta vertiente, lo convierta en noticia, y un político, sin contrastar, y sin, que es lo que hacen los periodistas serios, sin contrastar y sin comprobar si es cierto o no, es que lo espete en una sesión de control, lo espete en un pleno, y eso a partir de entonces los ciudadanos lo compremos. O sea, eso me preocupa. Lo que me preocupa es lo que compramos los ciudadanos. Y lo que compramos los ciudadanos porque lo dice Almeida, porque lo dice Pedro Sánchez o porque lo dice fulano. Correcto. O porque lo dice alguien anónimo en Twitter. Vamos a cerrar Twitter. O lo dice en YouTube. O sea, es que el bulo el problema es que lo compramos cuando lo dice. Claro, cuando es que no podemos cierto dar la personaje espalda al que creemos o le demos credibilidad. Claro. Porque cuando lo dice en las redes sociales, tú en redes sociales puedes leer muchas cosas, pero cuando eso se traslada a otra esfera, pero le damos credibilidad. Hay muchas veces que salen de trolls, pero que hay centenares de trolls. Pero el problema es cuando eso se eleva a categoría de noticia. O sea, bulos hay montones. Cuando eso se eleva a categoría de noticia y luego esa categoría de noticia va a las instituciones, no se la cuelan al periodista. O sea, ha habido muchos que directamente se la han colado. Que se hacen eco de otros medios. Sí. O sea, que es que esto es el estado en el que vivimos. Pero es que eso no puede ser. Yo creo que no puede ser que estemos viviendo el fango que estamos viviendo en el Congreso de los Diputados y en algunos parlamentos. Creo que la verdad somos un poco afortunadas en La Rioja en muchos aspectos y bueno, salvando algunas tal, ese es uno de ellos, pero a mí yo veo las sesiones de control del Congreso de los Diputados y me parece aberrante, y a mí me preocupa muchísimo que a un ministro de Economía en 4 meses la oposición no le haya hecho ni una sola pregunta de economía. Tal como estamos, ¿no? Que estamos diciendo, bueno, estamos bien, pero mira todo lo que hay y no estamos tan bien. O sea, ni una pregunta en las sesiones de control al Gobierno, al ministro de Economía. ¿Qué pasa? Que estamos en el fango. Entonces, insisto, sin estar de acuerdo, o ya no sin estar de acuerdo, sin entender para nada lo que ha pasado estos días, porque creo que faltan muchas explicaciones que dar, o yo al menos no he tenido ninguna, me he quedado igual, efectivamente, sin saber qué es esa regeneración, que creo que es lo que nos urge saber como país a todos los ciudadanos y las ciudadanas. Yo sí creo que es un problema que hay que poner sobre la mesa y que ojalá se hubiese puesto muchísimo antes, porque no habríamos llegado a donde estamos ahora. Desde luego que no se hubiera puesto cuando le conviene al presidente para despistarnos a todos. Pues estoy de acuerdo que se pone sobre la mesa, pero se pone sobre la mesa... Aquí en esta mesa hemos hablado de las fake news. Con un plan serio, no diciendo el gobierno va a emprender una reforma para renovar el sistema legislativo. O sea, ¿cómo que el gobierno va a emprender? Totalmente de acuerdo. Esto no tiene que nacer así. Además, si se supone que hay un proceso negociado a nivel europeo con el comisario Reynders para poder renovar el Consejo General de Poder Judicial, que se supone que ya tenemos un árbitro internacional, ¿cómo que el gobierno va a emprender? De verdad. Yo desde luego... ¿Por qué se permite al gobierno señalar a ciertos medios? Lo que hay que hacer es rebajar la tensión, y rebajar la tensión no es precisamente lo que ha hecho el gobierno, lo que ha hecho el presidente este lunes en su comparecencia. Yo tampoco creo que lo haya medido bien, porque tiene un cabreo interno también curioso. O sea, el cabreo que hay ahora mismo y el malestar y la falta de entendimiento que tiene dentro de su propio partido y de su propio gobierno también lo tendrá que medir. Yo lo he dicho muchas veces a lo largo de estos días, yo en lo personal puedo llegar a entender que hay momentos en los que somos personas, por mucho que se le quiera ver como un monstruo de 2 cabezas, sociópata, y que en algunos momentos nos cuesta a todos empatizar con esa persona, pero yo la parte personal puedo llegar a entenderla, que todos en un momento determinado, y sobre todo, y sé de lo que hablo porque por desgracia me ha tocado personalmente, cuando te tocan a la familia, todos tenemos un talón de Aquiles y a veces tenemos que decir no puedo más. A partir de ahí, pues no entiendo absolutamente nada. O sea, no entiendo absolutamente nada, y creo que además hay mucha gente, tanto fuera como dentro, que tampoco. ¿Y eso te lleva de la posible dimisión a la reelección, como ha dicho hoy? O sea, en cuestión de un día. Es que no hay quien lo crea. 5 días. No hay quien lo crea. Yo, de todas formas,
Como conclusión, sí que diría que todo lo que afecte a la separación de poderes, a la justicia, a la libertad de prensa, tiene que ser por consenso, no puede ser solo de un lado. Y es lo que plantea y lo que me temo, que un decretazo que nos meta pues lo que él quiera. Bueno. Y yo creo que tiene que ser por consenso, hay cuestiones que nos afectan a todos como sociedad y la separación de poderes es fundamental en una democracia. Bueno, pues el debate ha empezado y veremos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y a ver si se responden esas cuestiones, como dice Olivia, que han quedado muchas preguntas en el aire. Gracias a los tres, feliz día mañana del trabajador, 1 de mayo, y les dejamos ya con el podcast y en este caso con Miss Raisa. Adiós, buenas noches.